hay una cosa muy básica que yo he aprendido a lo largo de estos años, es tú no puedes tomar buenas decisiones cuando necesitas el dinero de manera urgente. Porque eso te hace que ese presupuesto que ese cliente te ha tachado y te ha bajado el presupuesto de X dinero, tú lo aceptes porque lo necesitas y ya sientas un precedente de negociación. Entonces, para una negociación, tú tienes que saber que el dinero nunca puede ser con lo que negocias. Porque si tú necesitas ese dinero, vas a perder la negociación. ¿Los diseñadores y diseñadoras gráficas somos buenos empresarios o somos malos empresarios? ¿Qué es mejor? ¿Servicios con el cliente? ¿Consultoría? ¿Producto propio? Nuestro invitado de hoy es un diseñador que lleva más de 20 años de experiencia en esto de la creatividad, el diseño, el branding, la estrategia. Es CEO y fundador de Digiocracy, una agencia centrada en la estrategia, diseño y tecnología. Vamos a recibir con todos nosotros a Samuel López. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo te va? Muy bueno, muy bien. Encantado de estar aquí contigo, ya lo sabes. Un placer acompañar. Muchas gracias. Es como estar aquí en un blank, pero aquí. Bueno, es como me gusta decir que es como una charla de bar. Estamos aquí con el codo apoyado en el bar y con una cervecita. Está guay. Y aquí charlando. Bueno, contanos primero, antes de entrar en tú mismo, Matej, ¿qué hacéis en Digiocracy y cómo se pronuncia? Es Digiocracy, viene de digital y democracia en inglés. Y básicamente después de todo mi camino dentro del mundo del diseño, yo empecé teniendo una agencia digital, 100% digital, luego salté al branding, a la estrategia, y ahora vuelvo otra vez al digital como core, porque al final es donde me siento más cómodo liderando proyectos digitales y donde creo que está el futuro. Me encantan los libros, pero creo que no comeremos de libros en el futuro ni de revistas. Entonces comeremos de otras cosas. Entonces, al final, creemos que el digital hoy en día lo abarca todo y al final, siempre digo cuando hablo a clientes y cosas así, que al final todo lo que es analógico en algún momento también es digital, sobre todo previamente a ser analógico. Así que lo envolvemos todo y estamos un poco apalancados también en la tecnología, en todo lo que viene nuevo y bueno, un poquito abiertos hacia esos caminos que están por explorar ahora. Bueno, es que la tecnología, además, el diseño en sí ha cambiado muchísimo. O sea, ha cambiado todo mucho, pero en lo que nos respecta ahora y en este momento que estamos hablando, que es el diseño y el sector del diseño gráfico sobre todo, ha cambiado muchísimo con las tecnologías y sobre todo con Internet. Y este es un camino que vos has transitado, has hecho casi desde el principio, porque claro, tu background es de diseñador gráfico, de director de arte. Bueno, yo empecé, en verdad empecé en una de las primeras agencias que eran hijas de una agencia más grande de digital que igual muchos conocen, que era W, y yo empecé como diseñador interactivo ya. O sea, yo estaba estudiando en BAU y, y empecé a trabajar con uno de mis profesores haciendo de diseñador interactivo. O sea, yo ya no entré en la parte de diseño gráfico como tal, previa, sino que ya entré en el mundo digital. Ya a tope, empezaste ahí. ¿Y te gustó? A mí me gustó porque era un mundo abierto a un montón de posibilidades y sobre todo porque era algo súper nuevo y entonces yo creía que había mucho más futuro. Yo creo que ya pensaba en código de negocio y entonces siempre pensé que había mucho más futuro en eso digital que no en el gráfico al uso. Sí, totalmente.
Y por eso arrancamos por ahí. O sea, yo era diseñador interactivo, aprendí a programar Lingo en Macromedia Director, algo Ostras, Macromedia que, Director, tío, me había olvidado. que es de la... Sí, sí, claro. O sea, yo me acuerdo de hacer, a los primeros años del CCCB, yo me acuerdo de hacer los escaparates interactivos que habían dentro del CCCB en algunas exposiciones. Ostras. También el catálogo interactivo que había en Woman Secrets dentro de la tienda, en Paseo de Gracia. O sea, hacíamos cosas como bueno, producto interactivo de la época. Y como curiosidad, el primer CD interactivo del primer anuario del Club de Creativos lo programé yo. Que es como algo que siempre que hablo con el Club de Creativos le digo, es que vosotros no lo sabéis, pero el primer CD de todos hace 20 y pico de años lo hice yo, lo programé yo. Macromedia Director, cuando existía Macromedia, madre mía. Cuando existía Macromedia, hasta que Adobe lo compró y se lo cargó. Sí, sí, sí. Y luego el Flash y todo. Yo también, yo aprendí a programar con ActionScript, con Flash. Luego me enteré de que había algo que se llamaba JavaScript, que Claro, está correcto. un poco como vos, que tenía empecé como diseñador gráfico, pero cuando empecé a ver que el 70% de los presupuestos en proyectos web se los llevaban los programadores, digo, bueno, aquí pasa algo, o sea, aquí los diseñadores no estamos ganando nada con todo esto. Eh, y de aquí viene también a colación, bueno, lo que comentabas antes, ¿no? Que hiciste toda esta trayectoria más hacia el tema digital, pero no te quedaste ahí, o sea, no te quedaste, vale, pues entre comillas, ¿no? El machaca ahí programando, diseñando digital, sino que te empezó a pinchar un poco, a entrar el gusanillo de la estrategia, del negocio, esta parte más de, bueno, quizás de branding, ¿no? Sí, sí, yo creo que al final yo tenía la aspiración de tener mi propio negocio, de tener mi propia aventura. Yo creo que al final todos los que estudiamos diseño en el fondo queremos vivir por nosotros mismos. Luego podría decir que fue un error en un principio, eh, pero, pero yo creo que todos nacemos con ese deseo de montarnos nuestro garito y vivir de lo nuestro y tal, no sé qué. Y, y, y- y al final yo lo hice por digital, luego yo notaba que era como que se quedaba corto si te quedabas solamente en lo digital, entonces había que añadir no solamente diseño, sino tener la tecnología, tener la parte estratégica, tener la parte creativa, entonces yo solo no podía hacer eso. Entonces al final es cuando empiezas a decir, bueno, si yo solo no puedo, tengo que buscarme gente para poderlo hacer y ahí es donde empiezas a montar una estructura para poder crecer. Porque empezaste tempranito, ¿no? Como emprendedor. O sea, generalmente Sí, el camino del emprendedor en este sector, o al menos los casos que yo conozco, te tiras una buena temporada, y estoy hablando de varios años, igual trabajando en estudios de diseño, primero igual un poco como prácticas, un poco más pequeñito, luego vas a una agencia, igual entras a una agencia de publi para salir corriendo a la mínima que puedes. Y entonces luego sí, dice, vale, con un poco más de experiencia, pues ya te montas tú tu chiringuito como freelance o con algunos amigos y empiezas ahí una nueva aventura, ¿no? No fue tu caso, vos saltaste no, directo no, a la piscina. yo salté muy, muy rápido, demasiado rápido. Yo no se lo recomiendo a nadie, o sea, he hecho el camino, pero no se lo recomiendo a nadie, porque yo creo que una de las cosas que a mí me faltó fue la experiencia de haber pasado por diferentes sitios y poder aprender de otros. Yo he aprendido mucho a base de hostias. Entonces, a nivel de hostias, pues no sé si me va a ganar mucha gente, pero igual no, sí, pero yo he estado aprendiendo siempre pegándome yo solo contra los muros. Si yo hubiera pasado por una agencia tipo Suma o de la época, porque eran más, o Sí, Morillas o algo así, eh, probablemente hubiera aprendido cosas de mecánica, de funcionamiento, de no sé, que no digo que fueran buenas o no, pero me hubieran dado una base que yo no tuve y que yo me inventé por el camino. Entonces yo cometí muchos errores que seguramente ellos que iban más por delante no cometían por expertise.
Y ahí sí patiné. O sea, yo llevo siendo dueño Patinador de profesional. compañía. Sí, sí, pero dueño de compañía desde el 2002. O sea, hace veinte años. ¿Cuál fue tu primer bofetada, para no decir hostia? La primera que digas, ostras, esto no lo hago más. Bueno, la primera fue asociarme con alguien al que no conocía Mm. suficiente, porque salimos los dos de la agencia donde estábamos y nos montamos por nuestra cuenta. Y eso duró un año, pero básicamente por problemas de alineamiento entre nosotros, de necesidades, de cosas que uno veía de una manera o de otra. Y a él le ha ido súper bien, tiene una agencia que todavía funciona con el mismo nombre que tenía en su momento. Eh, bueno, yo estoy aquí, no me puedo quejar, pero tomamos caminos No, diferentes. claro. Pero, pero esa fue la primera, es saber con quién te juntas y poner las cosas por escrito. Esto con el tiempo lo aprendes. Hoy en día hay muchísima información que antes no teníamos. Hoy en día el pacto de socios es algo como que todo el mundo se plantea y pone encima de la mesa cuando se va a asociar con alguien, pero esto hace 20 años nadie hablaba de esto. Esto gracias a las startups, a muchas cosas que hemos implementado, pero, pero hoy en día en aquel momento no se estilaba y lo que hacíamos era juntarnos y para allí que vamos. Yo creo que sigue siendo un poco igual, ¿eh? En este sentido, o sea, obviamente cuando tú te alías con alguien, ¿no? Te alías o te lías con alguien para montar un proyecto, depende de la madurez que tengas a nivel profesional, pues hay cosas que ya, por más colega que seas o por más familiar que seas, ya las haces. Pero en el caso como el tuyo, que es muy típico además, y en Black lo vemos mucho, de los típicos compis de Mm, uni, que venga, va, tengo un proyecto, vamos a hacerlo juntos, no sé qué, nos ponemos un nombre y obviamente no tienen ni estudio ni nada, o sea, cada uno trabaja desde casa y tampoco hace falta, o sea, lo único que necesitas es una tarjeta y ya está. Y sigue pasando esto todavía. Entonces, primer consejo de la tarde, cuidado con quién te juntas y todo por escrito. sí, yo creo que eso es un básico. Yo he tenido ese socio, luego he tenido de socio a mi hermano y también es complicado. Sí. Entonces, yo creo que siempre tiene que ir por escrito y, y con opiniones de terceros, para poder pactar bien las Con cosas. opiniones de terceros. Sí, yo creo que siempre necesitas una opinión de un tercero que medie en, si sois dos, por ejemplo, mi consejo es que siempre haya un tercero en discordia. O sea, que le des una parte a un tercero, aunque no tenga nada que ver con tu negocio, para que os ayude a mediar cuando estéis en desacuerdo, porque habrá que tomar Claro. decisiones. Entonces, esto en las startups hay miles de informaciones sobre esto hoy en día, sobre los pactos de socio y cómo se montan, pero es súper importante entender que hay momentos donde vais a tener que tomar decisiones diferentes y que uno tiene que aceptar la opinión del otro, adaptándola como si fuera suya, aunque esté en Claro. desacuerdo. Y esto no es nada fácil. Eh, por Sí. eso es importante que haya un tercero siempre cuando son uniones de dos. Eh, O que se conozcan muy Al bien, menos yo claro. lo recomiendo, Sí. siempre ayuda, porque hay muchas decisiones donde vas a tener que entrar en disyuntivas y siempre necesitas que alguien tome la balanza. Bueno, es lo que dicen, ¿no? Que el dinero no tiene ni amigos ni familiares. Correcto. Y funciona de esa manera. Sí, yo también he tenido experiencia de este tipo y ahí estoy de acuerdo contigo. De que a veces cuando trabajas con alguien y sois dos, o sois cuatro, o sois seis, que siempre se forman Sí. también los lados A y lados B. Está bien el tema impar. Está bien el tema impar, pero Ayuda. ayuda mucho. Ayuda a Pero, tomar decisiones en momentos críticos. Eh, ¿conoces algún diseñador o diseñadora gráfica que sea millonario? sí, no sé si son millonarios, hay gente que se gana muy bien la vida.
cuando digo muy bien, es muy, muy bien. ¿Y qué crees que han hecho para millonario? Bueno, que se gana muy bien la vida, ¿no? ¿Qué crees que han hecho para poder llegar a eso? Porque sí que últimamente vengo escuchando muchísimo. Nosotros a través de Blanc hablamos con muchos profesionales y estudios de diferentes estatus y de diferentes niveles, desde gente que recién comienza, freelance, estudios muy pequeñitos de 2 o 3 personas, estudios más grandes, ya estudios barra agencia. Y sí que se habla mucho de la carencia en el sector. ¿Carencia de qué? Carencia de, bueno, carencia económica, carencia de conocimiento en el negocio, que igual viene un poco por ahí, ¿no? Porque sí que a veces en las unis o en los centros de enseñanzas nos enseñan lo básico a nivel de presupuestos. En el mejor de los casos te enseñan algo de cómo calcular el precio y cómo poner un precio decente a tu trabajo. Pero poco se habla de la negociación. Hay una cosa muy básica que yo he aprendido a lo largo de estos años, es tú no puedes tomar buenas decisiones cuando necesitas el dinero de manera urgente. Porque eso te hace que ese presupuesto que ese cliente te ha tachado y te ha bajado el presupuesto de X dinero, tú lo aceptes porque lo necesitas y ya sientas un precedente de negociación. Entonces, para una negociación, tú tienes que saber que el dinero nunca puede ser con lo que negocias. Porque si tú necesitas ese dinero, vas a perder la negociación. Cuanto más dinero tú necesitas, más expuesto estás a que la negociación se te rompa en tu contra. Y eso es un hecho contrastado que le pasa a todo el mundo. Bueno, y psicológico también, ¿no? Sí, o sea, y se nota. O sea, eres capaz de notar cuando alguien está desesperado porque le des un trabajo. En cómo se redactan los mails, en cómo está redactada la oferta, en todas se palpa. O sea, yo que estoy ahora muchas veces negociando con freelance, yo lo he visto. O sea, yo he llegado a decirle a un freelance, me tienes que cobrar más. Y el freelance ponerse la mano en la cabeza como diciendo, ¿qué dice? O sea, no, es que este trabajo vale más. O sea, no puedes cobrarlo a este precio, ¿no? Entonces, que parece que no, pero hay veces que esas cosas se palpan. Y también pasa, no solamente pasa a nivel de profesional, entre comillas, pequeño, ¿no? O alguien que recién empieza y tal. La otra vez estábamos hablando de una comida con un estudio de Barcelona, de estos grandes, y nos decían que, bueno, cuando se presentan a concursos, ¿no? Los típicos concursos para las entidades e instituciones públicas que presentan presupuestos, y que les han llegado a decir, y presentando presupuestos para ellos que eran bastante elevados para su caché, o sea que estaban muy por encima, que les han llegado a decir que eran baratos, o sea que no los pillaban porque les parecían baratos. Y esto, no me acuerdo ahora cuál conferencia, pero en una conferencia se habló de esto también, de que cuidado porque te pueden rechazar un presupuesto no por ser el más caro, que también, pero te pueden rechazar por ser el más barato. De tener 3 precios el cliente a tener uno muy, muy, muy barato, un precio medio y un precio muy alto, cuidado que depende del cliente, igual hasta pilla el más alto. Es un tema de percepción. Yo creo que hay que tener mucho cuidado porque jugar al barato te puede salir caro. Y luego también que depende, tienes que leer muy bien, entender muy bien el cliente y el sector con el que estás trabajando. Entonces, hay sectores que manejan unos presupuestos que nos pueden parecer exagerados, puedes llamarlo como quieras, pero son los presupuestos que hay en ese sector. Entonces, si tú vas a trabajar, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con MotoGP o Fórmula 1, o que manejan presupuestos millonarios en la partida de comunicación, y no se van a asustar
por una marca que, aunque sea un logo, que les cueste 100.000 euros, porque al final es un tema de la repercusión y cómo eso ese coste se disemina en un montón de impactos que tiene ese sector en medios, ¿vale? Entonces, al final, estas cosas... Entonces, tienes que saber y entender cómo funciona, con quién trabajan. Por ejemplo, si es un cliente que está acostumbrado a trabajar con agencias mega grandes, pues tienes que entender que si tú vas con un presupuesto pequeño te van a descartar, porque están acostumbrados a presupuestos de macroestructuras con presupuestos gigantes. Entonces, por mucho que tú seas más bueno o que puedas ofrecer una mejor resolución al proyecto en cuestión, te vas a posicionar en la parte baja, porque el resto de contrincantes está en una posición más alta y están más equiparados. Entonces ahí juega mucho la parte de estructura, entender un poco cómo funciona ese sector o a quién contrata ese sector normalmente para entender qué presupuestos están manejando. Entonces ahí es como es interesante el juego muchas veces de entender cuál es el precio de las cosas, no el que tiene para ti, sino el que el cliente te puede llegar a pagar, Claro. porque está acostumbrado a pagarlo así. Sí, totalmente. Claro. No, por eso decimos que no es lo mismo hacer, ¿no? los presupuestos A, B y C, ¿no? No es lo mismo un presupuesto para la carnicería de la esquina que uno para Coca-Cola, obviamente. Totalmente. O sea, y esto nos cuesta entender, ¿eh? O sea, y más, yo creo que es sobre todo en el sector del diseño. Porque tenemos un punto que no acabamos de entender lo que nuestro trabajo repercute en una marca. Entonces, como no acabamos de entender esto y entender el scope que tiene el cliente, o sea, cuál es qué es lo que abarca un cliente, pues obviamente la carnicería de la esquina de tu casa, o sea, pues le puedes hacer una cosa súper chula, súper bonita, que va a ser deficitaria para ti seguro, te quedará guapísimo en el Behance, perfecto, maravilloso. Pero eso no es negocio. O sea, vas a mejorar el negocio de esa tienda, pero va a hacer el mismo negocio que hacía hasta ahora, porque tu marca no tiene un impacto sobre su venta que sea contable y medible de manera alcista. O sea, tiene el impacto que tiene porque es el que tiene, no tiene más. Entonces, cuando trabajas con una marca, ya sea cualquier marca, al final es como tienes que entender que eso lleva un impacto detrás que se escala. Depende del tipo de marca que sea, de si hace inversión, no hace inversión o qué es lo que está haciendo, pues obviamente se va a escalar. Entonces tu trabajo va a valer más. En el momento en que empiecen a ellos vender, va a valer más. Yo siempre pongo como ejemplo Wallapop, ¿no? Es como... porque además tiene una tipografía que está hecha por Íñigo, es como que tiene componentes que ha trabajado varias personas en ese proyecto, ¿no? Es como cuando se hizo ese proyecto inicialmente, tenía un coste X. Si ahora se tuviera que hacer, ese coste ya es mucho más alto, porque el volumen de negocio de Wallapop ahora no es el mismo que era en su momento. Entonces, al final, estas cosas funcionan así. Y hay que entenderlo, pero eso implica entender de la parte del negocio, que es la más compleja de entender por gente que no entendemos normalmente de ese aspecto del claro, business por el business. Y que te lo da la experiencia, ¿no? Al final, ese conocimiento. Sí. O sea, son los $25 que costó el logo de Nike en su momento, a los 25 multiplicado por varios 6, 7 ceros más de lo que puede costar ahora. Sí, y sabemos que se le pagaron con acciones, pero no sabemos la cantidad de acciones y no sabemos lo que ha llegado a repercutir después esa ganancia, ¿no? Entonces, al final, eso está ahí. O sea, pero es eso, o sea, es que es así de fácil. Pero, y es que además somos un sector que quizás somos más románticos con nuestro trabajo. No sé si... Sí, con nuestro trabajo y con el valor que le damos a nuestro trabajo. ¿No? Como que es ¿no? Tú estás diseñando una marca, por ejemplo, para un cliente y nos implicamos mucho, ¿no? O sea, no estamos haciendo, vale, pues te hago un servicio, mira, aquí lo tienes, ¿no? Como si vas al taller mecánico, el taller mecánico pues te arreglará el coche y ya está, le pagas, te vas a tu casa y ya está. El tío le da igual luego lo que hagas o no hagas con ese coche.
correcto. Y en el sector del diseño sí que hay esta parte más romántica, quizás, que nos impide ver mucho más allá, ¿no? La parte más estratégica de negocio, lo que dices del valor que realmente tiene para el cliente lo que le estamos haciendo. Porque yo creo que cuando, cuando creamos marcas, yo siempre he dicho que creamos hijos. O sea, los diseñadores creamos hijos con las marcas de los clientes, que no hay peor cosa que si te pones a pensar conceptualmente lo que estamos diciendo es como menuda aberración. O sea, tú creas un hijo, se lo das a una tercera persona, que es la que va a cuidar de él, y encima tú te crees con derecho a cuidar de él cuando la otra persona está haciendo lo que quiere con él. ¿Ves? Entonces es como, no, si lo has dado, es como una adopción. Claro. O sea, tú lo has dado y te desentiendes. Entonces, esto nos cuesta horrores porque tenemos este acercamiento a nuestro trabajo que yo creo que viene del punto artístico que nos creemos que como diseñadores tenemos, que yo no creo en ese punto, entonces, pero hay muchos que yo creo que nos creemos con un punto artístico y yo creo que viene de ahí, viene es una obra que yo creo y no, para mí es un trabajo, o sea, es un trabajo que me han encargado y yo he respondido con lo que sé y ya está. O sea, y eso al principio cuesta mucho y cuando llevas mucha experiencia ya entiendes de qué va esto y que al final es como, mira, a ti te están pagando por un trabajo, haz lo que tengas que hacer y ya está. O sea, no... Y hay clientes que te van a dejar hacer más y generalmente son los que pagan menos y los que pagan más son los que menos te dejan hacer. Y eso también hay que saberlo y hay que jugar con esos criterios. Es que lo hay un tema de... Porque sí, porque estamos con esta parte estética, ¿no? Más estética del diseño. No me gusta hablar de bonito, ¿no? Pero sí que tiene algo, ¿no? De haces una marca o haces no sé, haces un diseño de una revista o lo que sea, pues tiene que ser bonito, tiene que atraer el ojo de la persona o del público objetivo al que te diriges y tal. Pero poco se habla o poco nos enseñan, o al menos en mi propia experiencia, a mí lo del tema de la estrategia me vino mucho más tarde, pero me vino por la experiencia de que el cliente igual me preguntaba cosas, ¿no? No sé, ahora no me acuerdo de nada, pero sí que igual, no sé, para hacer un flyer, un simple flyer, pues sí que hay algo de estrategia también en hacer un flyer, porque tú lo repartes, la persona que lo recibe le tiene que atraer de alguna manera, no sé, los colores, la tipografía, con un tamaño tal. O sea, sí que hay una parte estratégica en todo proyecto de diseño que no sé si cuando salimos de la etapa de estudiantil o de formación estamos preparados para meternos en el mercado y ver los proyectos que nos entran desde un punto de vista más estratégico. Yo creo que no. O sea, yo creo que la estrategia se aprende con el camino. Y por desgracia, en la universidad, el camino de la universidad es enseñarte las herramientas con las cuales vas a empezar a caminar. Pero no has hecho camino. Has hecho un camino que es de aprendizaje, de herramientas y de criterios y de asimilar conceptos y de asimilar las bases con las cuales entender de que para hacer el camino vas a necesitar cierta mochila que puedes llevar una, otra o no sé qué, puede ser de una marca, de otra, o con un estilo, con otro, con no sé qué, o las botas o no sé qué, pero el camino no has empezado. Cuando arrancas el camino es cuando te das cuenta de, oye, no puedo caminar 20 kilómetros al día, tengo que hacer 10 porque es lo que da de sí mi energía. Entonces, estas cosas las aprendes a base de caminar, no se aprenden en la universidad. Y yo creo que por eso creo que es súper importante entrar en un sitio a trabajar antes de aventurarse a tirar tú solo, porque si tiras tú solo, las hostias te las vas a dar tú solo. No, claro. Entonces, si te vas a un sitio, aprendes, y si aprendes de no sé quién, y luego te vas a otro, y aprendes de no sé quién, entonces estás viendo como diferentes maneras de acercarse, cómo aplica la estrategia cada uno, cómo hacen los procesos, cómo no sé qué. Y entonces, en base a todo eso, cuando ya llevas un camino largo, entonces dices,
ahora si yo monto lo mío, lo puedo montar con el aprendizaje de todo este camino que yo llevo. Y entonces puedo crear algo diferencial, que aporte otro punto de vista dentro del sector, etcétera, etcétera, lo que sea. El approach que tú quieras meterle a tu business. Pero para mí es importante saber que en la uni eso no se enseña. Y te pueden enseñar a hacer un presupuesto, pero nunca vas a saber cuál, algo que me ha pasado este año en la uni. Yo doy clases en inglés, y algo que me ha pasado muy, muy, muy claro era, había una pieza que era impresa, y entonces la persona no imprimió antes de enviarlo a imprenta, el libro, no lo imprimió en las fases previas para ver el tamaño de la tipografía. Algo tan loco como no hacer esto, cuando yo había avisado, digo, sobre todo de imprimir las cosas, que veáis que da el tamaño real, no sé qué, que funciona, no sé qué. Bueno, cuando está impreso el libro, lo entregas y entonces abrimos el libro y todos es como, ¡guau!, la tipografía está enorme. Bueno, ahora está de moda. Sí, bueno, sí. Pero claro, el problema era como, no has impreso esto antes, ¿no? Y dicen, no. Digo, claro, tú lo has visto en una pantalla de 13 pulgadas y es toda la referencia que tú has tenido sobre esto de tamaño real. Entonces, eso se aprende en la uni, que es donde hay que aprenderlo. Claro. Pero luego no puedes hacer estas cagadas a nivel profesional, porque estas cagadas conllevan un riesgo. Entonces, yo me he comido imprentas, yo sé lo que es cagarla con una web en directo y con una campaña en lanzamiento y tener que hacer cambios en vivo. O sea, eso es las hostias que te vienen luego cuando el proceso, que luego las vas a tener igual, porque no sigues aprendiendo igual. Pero yo creo que es importante entender cuáles son los caminos de construcción y cuáles son los caminos de aprendizaje iniciales. Y yo creo que cuando empiezas a trabajar, lo importante es que tener encima gente que te ayude a no pegártelas tú todas, a verlas venir y que haya alguien que te está ayudando en esa parte. Yo no lo tuve, entonces imaginaros las de castañas que me he pegado. O sea... No, incluso así es toda profesión creativa, pero sobre todo la nuestra, estamos siempre aprendiendo, o sea, no paramos de aprender. Ahora estamos casi obligados, bueno, obligados no, cada uno hace lo que quiere, pero ahora estoy viendo el tema de la inteligencia artificial, que está entrando muy fuerte con el tema de la imagen, pero muy fuerte, y este tipo de tecnologías nos hacen reflexionar, ¿no? sobre la labor del diseñador gráfico, de la diseñadora gráfica que va a tener en el futuro, cuando la gente, bueno, ya está pasando. Ahora, por ejemplo, Canvas ya ha empezado a utilizar inteligencia artificial en los servicios que ofrece. Que estamos todos los diseñadores diciendo, Canvas es una caca, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Bueno, pero ahí está y la gente lo utiliza. Sí. Y al final, y esto es algo que lo escuché en una masterclass de Raúl Marín en el 2021, en el Blanc, que hablaba sobre que en el futuro los diseñadores seremos más consultores que prestar el servicio de entre comillas, machaca, ¿no? De sentarte en el ordenador, abrir Illustrator y diseñar un logo, ¿no? ¿Crees que va por ahí el tema? ¿Seremos más consultores? Yo tengo a alguien de nuestro equipo, tiene una newsletter, y creo que si no fue la última, fue la anterior. Todas las imágenes de la newsletter eran con IA. Ya. Entonces, o sea, esto está aquí. O sea, el cómo se va a usar, el cómo va a sustituir, el qué va a hacer, yo no tengo... Pues si no, estaría en Meta y estaría ganando muchísimo dinero allí con el Zuckerberg. Pero lo que tengo claro que esa pelota está ahora mismo en el terreno de juego y vamos a tener que jugar con ella. Yo lo que digo es, con respecto a la tecnología, lo que no podemos hacer es negar la mayor. O sea, la tecnología cuando llega, se queda. Se puede quedar residual,
se puede quedar en no sé qué, pero está ahí. Yo todavía me acuerdo cuando Movistar lanzó los primeros anuncios con QR hace igual 20 años o 15 años. Y todo el mundo diciendo, vaya mierda, esto no va a servir para nada, no sé qué, no sé cuánto, el QR, esto no funciona, esto no vale para nada, no sé qué. Bueno, a día de hoy, yo me planteo si mi tarjeta de visita tiene que ser un QR y punto. Y ya está. O sea, porque todo el mundo tiene asumido, ha tenido que venir una pandemia para Sí, 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 sí. estandarizarlo. Sí, no, Pero, lo que te iba a decir. En honor a la claro, verdad, claro, ahora todo el mundo, o sea, en cuanto el QR ha entrado a los bares, ya está, ya está. ya está. Es que ahora estamos todos, ya sabemos utilizar el QR. Mi madre sabe coger el móvil Claro, y abrir un correcto. QR. Entonces, has roto una tecnología que muchos hubiéramos dicho esto está obsoleto, porque es del pasado, irrumpe de una manera, bueno, por la circunstancia que sea, pero ha irrumpido y se queda como un estándar. Y ahora no nos planteamos que no hayan QRs en los bares, ¿no? O sea, es algo muy loco. Entonces, con respecto a lo que viene, al Web3, a la IA, a todas estas cosas, o sea, hay que abrazarlo de alguna manera, porque eso ha venido porque se va a quedar. Nosotros estamos trabajando en proyectos que tienen que ver con blockchain y NFT. Entonces, yo no puedo no estar al día de estas cosas. O sea, nosotros nuestro core es digital, entonces tiene más sentido, ¿no? Claro. Pero al final es como, esto está aquí. Yo he visto amigos míos forrarse con NFTs. Vale, pues será burbuja, no será. Bueno, no, yo no sé qué será. O sea, pero eso está ahí. Y ha habido gente que le ha ido muy bien. Y hay ahora, pues, otra cosa. Entonces, tenemos que ser sensibles porque eso está. Y no se va a ir. La tecnología evoluciona, pero no se fuma. O sea, vamos a por otra cosa. Yo, por ejemplo, yo soy muy reacio al metaverso como concepto porque Sí. sociológicamente me peta la cabeza. Pero es un tema sociológico. Pero reconozco que no puedo decir eso no va a funcionar. O sea, igual conmigo no, hoy, pero es que yo no sé qué me va a pasar conmigo de aquí 10 o 15 años. Igual yo sí voy con las gafas por la calle, no lo sé. O sea, yo qué sé. Entonces, lo que no puedo decir es negar la mayor. Entonces, yo creo que estamos muchos, incluso gente que se dedica a tecnología, negando, eso no va a funcionar. Bueno, no va a funcionar, pues no lo sé. Las marcas están explorándolo, las marcas están probando. Yo creo que nosotros tenemos que formarnos y entenderlo. Yo siempre recuerdo que Relaja el Coco en Madrid tenían su propia gafas y desde hace varios años que llevan experimentando con interacción en el mundo virtual. O sea, yo creo que hay mucha gente que tiene inquietudes. Entonces, yo creo que la tecnología no la podemos obviar. No, claro. Entonces, por ejemplo, hay el movimiento del no-code, que esto a los que hacen programación les puede Sí. petar la cabeza. Pero yo no puedo negar el que eso funcione. O sea, yo no puedo negar el que eso no tenga un mercado. Entonces, pues, ¿hay que aprender Webflow? Pues habrá que aprender Webflow. ¿Hay que aprender ciertas automatizaciones con no sé qué? Pues hay que hacerlo, porque está ahí y puede funcionar. Para muchas cosas funciona. Nosotros estamos haciendo 2 proyectos con esa tecnología. ¿Por qué? Porque funciona para ciertos Claro. proyectos, puede funcionar. Entonces, para otros igual no. Igual que estamos haciendo cosas con tecnología sideral, que digo yo, pues hacemos otras con una tecnología más terrícola. Bueno, pues hay para todo. Entonces, todo tiene cabida dentro de, de la parte del diseño. Entonces, pero tenemos que estar receptivos. Yo, por ejemplo, yo he visto gente entregando, esto igual alguien se enfada conmigo, pero bueno, lo voy a decir ya igual, pero yo he visto gente entregando diseños web en InDesign. Pues Mm. yo no lo puedo entender. O sea, si diseñas web, si no trabajas con Figma o con Sketch o con XD, por poner las tres, pues creo que no lo estás haciendo bien. Por Bueno, mucho que es seas... la herencia, ¿no? Es la herencia. Si tú pillas a diseñadores más contemporáneos o que se están formando ahora, pues yo creo que ya empiezan, ¿no? Con estas herramientas. Pero incluso, pues, claro, los que ya venimos de muy de atrás, yo he visto todavía
todavía visto en Photoshop, o sea, las web En Photoshop, hechas, sí, sí. hechas en Photoshop. Con por miles de capas. Sí. Pero bueno, es eso, ¿no? Es adaptarte o morir al final, porque de hecho la tecnología, lo que decíamos antes, ha hecho mucho por esta profesión. O sea, sin ir más lejos, tú ahora hablas de, no sé, le preguntas a un diseñador no tan antiguo, estamos hablando de un diseñador de 25 años que es un cromalín y te dirá, bueno, cromalín de cromallón, ¿no? No sé. No sé No, qué no es. tienen ni idea. O los artes finales, ¿no? Impresos con papel vegetal, no sé qué. Yo pillé los últimos coletazos ya, ¿no? De cuando se entregaban artes finales. Ya lo hacíamos con ordenadores, ¿no? Pero sí que la tecnología hizo mucho por el diseño, sobre todo en los procesos. Yo creo que nos ha mejorado la vida en muchas cosas. En otras, pues habremos perdido, como todo. La tecnología, todo tiene pros y cons. Pero yo creo que la tecnología nos ha facilitado la vida. O sea, yo, por ejemplo, una de las cosas que a mí me apasiona de Figma, que tengo a la gente del equipo, la tengo tostada con esto, es que me encanta ver los cursores. Entro en los archivos cuando están varios trabajando y me encanta ver los cursores. Me parece como muy... que es muy tonto esto, que digo, pero es como, me flipa que haya dos personas trabajando en el mismo archivo y que se pueda hacer cuando veníamos de mi Illustrator o mi InDesign y nadie puede entrar aquí y yo se lo tengo que pasar, le tengo que hacer un package, se lo envío a otro para que otro siga. Entonces, esto es una pasada. Entonces, poder tener esto a día de hoy tiene una serie de ventajas. O sea, yo tengo a un diseñador trabajando, al que pone la foto y al copy escribiendo los textos, a la vez en el mismo archivo. Perdona, o sea, esto antes era impensable. Entonces, aquí hemos ganado en ciertas cosas bueno, y al final requiere de una adaptación. Estamos en constante adaptación. O sea, yo he probado XD, he probado Sketch y al final Figma. Y cuando los probé los tres me quedé con Figma. Pero digo, vamos a probarlo. Y entonces nosotros hacíamos un proyecto con cada uno para probar la herramienta. Y luego decidimos con cuál nos quedábamos. Pero bueno, pero al final estas cosas son así y yo creo que es una ventaja. O sea, a no ser que Adobe lo estropee ahora con la compra Figma, que puede ser que se lo cargue, pero si no se lo cargan, yo creo que tenemos un sistema para rato. Y si ahora te pones y dices, ahora imagínate un InDesign con gente que trabaja en revistas, pudiendo trabajar a la vez como lo hacemos en el Figma, los que trabajamos en web o en aplicación. Llegará. Ya hay, bueno, no así en directo, pero sí que ya existe, ¿no? El tema del historial de versiones, todo esto, sí, ¿no? Claro. Pero sí que hay algo de, y volviendo al tema del más de negocio, pero muy relacionado con lo que estamos hablando, del tema de la optimización de procesos, ¿no? Porque al final, si tú tienes una tecnología que te permite optimizar al máximo los procesos, tú al final lo que antes tardabas en hacer varias horas, igual ahora lo haces súper rápido. Y es lo que yo creo que va a traer la inteligencia artificial, de poder hacer las cosas casi ya. O sea, de nada, le tiras 4 o 5 palabras, un párrafo, y ya te lo monta, y te monta todas las versiones que quieras, y todas estas versiones de logos que quiere el cliente, pues mira, aquí las tienes. Imagínate, o sea, por ejemplo, hacer el story de un vídeo o de una campaña de moda y que pudieras hacer los bocetos con IA. No tienes que hacer un boceto a lápiz. O sea, podrías crear, y eso se puede hacer, o sea, es factible hacerlo ya. Entonces, o sea, que todo tiene sus ventajas. Entonces, yo creo que nos tenemos que adaptar, pero tenemos que pensar que evidentemente hay ciertos perfiles que están haciendo ciertos tipos de cosas que se va a tener que adaptar a la tecnología. Entonces, yo creo en que hay una evolución de perfiles. Pero como he evolucionado yo, como has evolucionado tú, como todo el mundo que está en esto ha evolucionado. O sea, porque yo empecé diseñando logos y tarjetas de visita y ya no se diseñan tarjetas de visita. Pues yo creo que, bueno, las diseñamos para los mockups, pero ya está. Luego no se imprimen. Pero es como,
Y entonces ahí hay una ventaja cualitativa. O sea, vamos a poder hacer con IA cosas que nos rentabilizan la parte del negocio que ahora tenemos que depender de terceros. Sí, Claro, sí. esto, esto hay muchas maneras de verlo. Lo puedes ver desde la parte empresarial y es un ahorro de costes, por un lado. Si la ves por el lado del que se queda sin el trabajo, tenemos un problema. Entonces, aquí hay un tema que socialmente se tiene que trabajar, porque las mejoras de la tecnología implican que haya cierta gente que tendrá que evolucionar a otra cosa o su trabajo desaparece. Pero yo creo que al final todos recibimos, a todos nos quitan, pero también recibimos. Porque Correcto. tú, vale, tienes los stories, ¿no? Tienes un storyboard ya montado. Pero el señor que hace los storyboard igual tiene ya el logo montado. Porque se lo hace una inteligencia artificial o tira de Canvas y ya lo tiene hecho. Entonces, yo creo que al final a todos nos perjudica de alguna manera. Es lo que pasa con las tecnologías disruptivas al final. Siempre hay alguien que acaba pagando el pato, ¿no? Correcto. Díselo a Nokia, por ejemplo, que han dicho, no, esto no. O BlackBerry, que dijo, ¿cómo vas a quitar los botones El teclado. del teclado? Y al final siempre hay alguien que sale perjudicado, pero sí que también ganas, ¿no? Por otro lado, o sea, todos ganamos, ¿no? Por un lado me la quitan, pues por otro lado me la dan. No sé, yo creo que Sí, va un poco por ahí el tema. Bueno, y es eso, ¿no? Es saber adaptarte y aprender y estar todo el tiempo formándote en estas nuevas tecnologías, sobre todo. o sea, por ejemplo, si te vas a algo como muy manual, que son las tipografías, o sea, si te hablas con un tipógrafo, verás que en verdad ellos diseñan X pesos y luego vía programación eso se puede multiplicar por tropecientas cosas. Entonces, oye, antes se hacía a mano. Sí, sí. Entonces, ahí la tecnología ha ayudado a una parte del proceso a mejorarla. No hemos quitado todavía la primera parte, que es la que haya alguien diseñando la tipo. Pero ha ayudado en la parte del Claro. resto del proceso. Entonces, yo creo que hay que encontrar cómo se adapta esa tecnología a lo que nosotros estamos haciendo. Y yo, por ejemplo, yo he sido alguien siempre muy inquieto y siempre he estado intentando estar a la última. Yo, por ejemplo, yo he ido a LOF desde que se inició al primer año. Siempre he tenido como esa inquietud por saber más de qué es lo que se cuece en otros países, otra gente que va muy por delante nuestro, porque considero que eso es una ventaja cualitativa del, de nuestro sector, ¿no? El estar a la última nos beneficia. Y yo creo que eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Totalmente, y Y buscar la manera también de hacerlo, por ejemplo, asistiendo a festivales como el Blanc, por ejemplo. por ejemplo, o sea, yo creo que, y ahí te das cuenta, o sea, y cuando ves otra gente que está por delante tuyo o a la misma altura que tú, pero que está tomando otras iniciativas o otras, por ejemplo, hablando del Blanc de este año, ¿no? Merino acaba de, te cuenta su historia, su problemática, pero la ha resuelto con un producto. O sea, un producto para vender. Sí, 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 sí. O sea, que luego es apoyar una causa, ¿no? Pero al final es un producto de venta, o sea, de un crowdfunding. Entonces, no deja de ser alguien que trabajaba en la ilustración, ha dado un salto y ha creado un producto. Ostras, pues está evolucionando. Está evolucionando su propio trabajo. Yo creo que, por eso digo que es como, oye, puedes ver cosas que te inspiren para luego pensar, oye, ¿qué puedo hacer yo? O sea, si este ha hecho esto, o si esta gente hace esto, o si esta gente tiene una editorial, o si esta gente... O sea, yo puedo hacer editorial online, puedo hacer una aplicación que haga no sé qué. Bueno, pues esas cosas las puedes ver y te inspiran a otra gente. Sí. Y yo creo que al final de eso va. O sea, yo creo que
o sea, yo siempre he sido de los que ha estado en todos los saraos metido porque considero que estando ahí es cuando te entran inputs que si no de otra manera no tendrías. Entonces ahora nos quedamos como mucho en el online, yo puedo acceder a todo el contenido, pero yo no creo en eso 100%, porque yo creo que cuando empiezas a interactuar con gente, también recibes unos inputs que luego Que no te no tienes esperabas. solamente No. que no te O esperabas. sea, Yo qué sé, si los contenidos que ahora ves que te trae Internet es lo que el algoritmo te está mostrando, que intuye por tus búsquedas o por lo que a ti te interesa, que a ti te puede gustar o atraer. Pero luego, por ejemplo, la que tú me dices de la conferencia de José Luis Merino, posiblemente tú, no sé si lo conocías o no antes, pero igual no lo hubieses buscado en internet o no hubieses buscado proyectos de ilustradores que han tenido un problema no sé, y lo han solventado y han buscado una oportunidad. O sea, te lo encuentras, son cosas que te encuentras de repente, que la vida te las pone delante y aprendes de eso. Aprendes mogollón de eso. O sea, no te puedes quedar solo con lo que te muestra internet y ya está. no, porque probablemente podrías haber llegado a la página del crowdfunding de este proyecto y te pierdes la historia real de que hay detrás, ¿no? O sea, aunque te la cuente en un vídeo, nunca va a ser igual que lo que te ha contado él en persona, ¿no? Yo creo que ahí hay mucho. El otro día, por ejemplo, vi a alguien en Instagram que posteaba eso, ¿no? Que posteaba el crowdfunding de Merino, ¿no? Y que no estaba en el Blanc. O sea, él no lo vio en el Blanc. O sea, lo ha visto, no sé cómo le ha llegado, le puedo preguntar, pero que al final es gracioso que ver algo que dice, bueno, esto lo vi yo hace unas semanas y ahora lo has puesto tú. Entonces, mira, pues yo tuve la oportunidad de sumarme a ese proyecto, o sea, porque lo conocí en primera persona, ¿no? Entonces, que no es por el hecho de llegar el primero, pero es como tienes una manera de acercarte a las cosas que es distinta, ¿no? Entonces, yo creo que todo tiene su sitio. Yo soy muy fan de estos tipos de eventos, no solamente del Blanc, hay un montón. Hoy en día hay un montón, pero es como es la riqueza que tiene no solamente el estar en una conferencia en directo, sino el también envolverte de gente que te puede aportar algo, ¿no? Totalmente. Yo tengo muchos amigos que he sacado de festivales. Entonces, al final, bueno, es algo que también te llevas ahí. Sí, sí. Nosotros siempre lo decimos, las mejores conferencias te las sacas en un descanso tomando una birra con un diseñador o diseñadora de Extremadura, de Madrid, de Valencia, País Vasco, de donde sea. Y es un lujo, no, es un lujo poder tener todavía en una era tan digital como la que vivimos y tan solitaria a veces. Porque ahora mismo estamos aquí hablando como en la barra de un bar, pero tú estás en tu sitio, yo estoy en mi sitio. Y a no sé a cuántos kilómetros de distancia, unos cuantos. Pero bueno, de eso se trata también, ¿no? De interactuar con las personas, de aprender, sobre todo. De no dejar nunca de aprender. Y de transitar el camino, que nos daremos hostias, nos vendrán por todas partes. Pero bueno, es parte del aprendizaje, ¿no? Sí, es la inversión. O sea, al final, si lo quieres llevar a temas económicos, te puede llevar, ¿eh? Pero es invertir en tu crecimiento. O sea, yo siempre he pensado que este tipo de iniciativas o de estar a la última, al final es una inversión que haces para ser mejor en lo que estás haciendo en tu día a día, o ser mejor persona a veces. Y eso luego luego lo puedes convertir en dinero de alguna manera. Entonces al final luego siempre hay un plus que tu expertise, tu experiencia, lo que has aprendido, luego eso tiene un convertible que lo puedes trasladar a que sea económico. Sí, totalmente. Y en crecimiento. En crecimiento, en crecimiento personal, crecimiento profesional y crecimiento no solo de tu empresa, sino también de las personas que están contigo, ¿no? En este camino. Bueno, y que el crecimiento personal al final es el que
cuando tú creces personalmente, a nivel personal, es cuando luego puedes pasar de junior a ser senior. O sea, eh, también te acercas a los proyectos de otra manera. O sea, es como todo contribuye. Es un camino en el que todo contribuye, ¿no? Yo tengo mi abogado que el otro día me dijo, dice, toda tu historia a nivel de las empresas, de la bancarrota, de volver a levantarte, de volver a construir otra agencia, no sé qué, no sé cuántos, al final tú has hecho un máster que no te lo da ni un IS, ni un ESADE, ni sé qué, por mucha teoría que te den. O sea, al final es como tú lo has vivido en primera persona y ese crecimiento que tú tienes no te lo puede quitar nadie, ¿no? Bueno, pues eso al final tiene un valor a la hora de que yo me acerco a cualquier proyecto, eso lo llevo aquí. Entonces, es mi valor personal, son mis vivencias personales, me aportan un valor que otro igual que yo no tiene, aunque haya estudiado lo mismo, aunque haya hecho una carrera pues más o menos similar, pues no tiene el mismo que yo. Yo tengo el mío y él tiene el suyo. Al final al final hay que animarse y no tener miedo al fracaso, que tenemos esta cultura latina de tener miedo al fracaso. En otros países anglosajones incluso es una virtud, ¿no? Incluso en el currículum, ¿no? De poner, mira, pues me he dado estos palos, he emprendido, me ha ido mal, he emprendido, me ha ido mal, pero bueno, he aprendido, ¿no? Y aquí no, aquí se ve como que el tema del fracaso, entre comillas, porque al final no es fracaso, son lecciones, ¿no? Y que es parte del aprendizaje, lo que tú dices, ¿no? Mejor persona y mejor profesional. Sí, yo creo que al final, bueno, yo siempre he pensado que el fracaso es una manera de aprender. Siempre lo he valorado en positivo, pero no tenemos esa cultura aquí. En los latinos no tenemos esa cultura de que el fracaso forma parte de tu éxito. Y al final nos quedamos con la persona que ha fracasado en el momento que ha fracasado, pero no vemos si tiene aciertos por detrás o por delante. Claro. Entonces al final es como, bueno, te quedas ahí en un punto donde no tienes toda la información. Pero bueno, yo puedo decir que mi carrera es eso. O sea, yo vengo de un éxito, de un fracaso y de intentar levantar otro éxito ahora. Y ahí no sé si funcionará, yo lo voy a intentar. Bueno, es que si no, así como se hacen las cosas. Yo sé que hay un camino para hacer y lo quiero hacer. De hecho, una de las mejores conferencias que han habido en el Blanc, de las más emotivas, fue la tuya, que subiste a tu familia al escenario en aquel Blanc en Barcelona. Y fue uno de los momentos más bonitos de estos que te acuerdas. Como ahora, como hablábamos con, por ejemplo, la de José Luis Merino, pues lo mismo. Son estas conferencias que te queda ahí grabada en la retina para siempre. Samuel, tío, pues nos hemos tirado aquí una horita y algo. Podríamos seguir toda la tarde. Pero bueno, de verdad, muchas gracias por acercarte a este espacio. Y nada, pues muchas gracias. Y como consejo del día, anímense a emprender y no le tengan miedo al fracaso. Va un poco así por ahí. Sea. Bueno, gracias, Samuel. Muchas gracias, David. Un abrazo, tío.